mi propósito para estos actos siempre es eso, que empecemos con una conversación banal y que se incorpore a la charla, pero es difícil. Estoy conmovido con que haya gente. Yo siempre que vengo a un acto de esto siempre pienso... Tienes que hablar más despacio. Siempre pienso que no va a venir nadie. Sí. Siempre pienso que no va a venir nadie y al final acaba viniendo gente. En estas circunstancias es muy conmovedor. Manuel, Ana, me voy a saltar un poquito las presentaciones, que es un poco la parte más tonta de esta. Y me gustaría empezar preguntándoos precisamente por esto, como lectores, seguro que os pasa esa sensación de tener una ilusión de intimidad con un escritor del que habéis leído 3, 4 libros. Me gustaría saber como escritores si esa ilusión de intimidad de los lectores es algo que os enternezca, os divierta o si os da un poquito de escalofrío. Claro, es una pregunta interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto como lectores desarrollamos una relación profunda con los autores que disfrutamos? Bueno, en mi caso, mi padre es José María Merino, el escritor, además ha venido hoy a verme. Yo he crecido con la literatura en casa y con un escritor en casa, y eso es un privilegio y es un lujo, porque ves el amor a la creatividad, a la escritura, a las palabras ya desde niña, y ves esa relación tan bonita con la creación en alguien que está creando. Luego yo soy lectora de cómic, y aparte de lectora de otro tipo de libros y de poesía, pero la lectora de cómic genera una relación bonita con los cómics, con esos personajes desde niña, ¿no? De estar leyendo La pequeña Lulú, estar leyendo todos los de la escuela bruguera o estar leyendo El príncipe valiente, o sea, una serie de obras que te marca en esa idea del universo literario, con ilustraciones que de niña me llamaba muchísimo la atención. Entonces vas creciendo y en mi casa la literatura era parte de la vida cotidiana, por eso mismo, ¿no? por tener una gran biblioteca, por tener un escritor en casa. Entonces, cuando de pronto empiezas a ser la que escribe y empiezas a tener también lectores con los que te relacionas, eso a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado he generado un mundo poético y por otro lado he generado un mundo de estudiosa de la historieta. Entonces, he establecido mucha relación como en mi época, fue hace 20 años, abrí campo de la gente con intereses sobre la teoría del cómic y la historieta, establecí muchas relaciones por intereses comunes. Entonces, a mí me gusta ese espacio de los lectores, encontrarme con los lectores, hacer talleres. Eso, no sé si era la pregunta que iba por ahí. Entonces, a mí sí me gusta, porque igual que vas a un jardín y hay un jardinero que tiene unos rosales maravillosos y te lo encuentras y le ves trabajando y te gusta hablar y te contesta y te emocionas por cualquier oficio, el oficio de escritor, el oficio de creador siempre me ha parecido muy atractivo como lectora. Y ver que mis propuestas también generan inquietud en otras personas, pues me parece un intercambio bonito. No me da ni vértigo, o sea, encantada. Y además, si y les puedo dibujar una firma, también. O sea, a mí me gusta mucho, sí, esa cordialidad que genera el escribir, la creación. Manuel, a ti el señor que ha leído Ordesa y Lou Reed y te siente como un amigo, eso... Bueno, está muy bien. O sea, realmente la relación con los lectores es maravillosa. No, estaba pensando también que depende de los... Estaba pensando yo como lector, ¿no? Si como lector, lector de un novelista o de un escritor que me gusta mucho y tal, y de repente voy y lo conozco, ¿no? Eso es peligroso, porque puede ser que entonces no me guste ya, porque pues, o sea, tendrías que saber que te va a caer bien, porque te puede caer mal, o puede resultar que el escritor que tú hayas pensado, el que hayas idealizado en la novela que has leído de él, y luego lo ves a él y tal, y te decepcionas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque no es lo mismo, una cosa es el escritor y otra cosa es el ciudadano, son dos entidades diferentes. Tú a lo mejor te fascina una novela o lo que sea, ¿no?
y de ahí pasas a una fascinación por el autor que la ha escrito, ¿no? Pero sigue siendo el autor de la novela, todavía no es el ciudadano. Cuando tú de repente un día lo conoces, pues estás conociendo al ciudadano que ha escrito la novela, y como ciudadano, pues a lo mejor, pues igual, yo qué sé, podéis tener, no sé, no encontrar ningún tema común o tener divergencias en todos los campos, ¿no? O sea, que sí que... No sé si me explico, ¿no? Que te puedes llevar chascos en el conocimiento de los escritores, ¿no? Como por ejemplo con otros ámbitos también, con los cantantes, por ejemplo. Has sacado el caso de Lou Reed, por ejemplo. Yo no lo llegué a conocer, pero todos los amigos míos que lo conocieron y tal decían que era insoportable, ¿no? Entonces, claro, mejor no conocerlo que llevarte un chasco, ¿no? Dicho esto, a mí me encanta, como ha dicho Ana, a mí me encanta hablar con los lectores. Además, a mí me pasa una cosa muy maravillosa, que es que la gente que había leído Ordesa, los lectores de Ordesa, se acercaban a mí, les firmaba el libro y tal, pero había una complicidad que era casi tan intensa que a veces me decían que después de haber leído el libro querían adoptarme. Entonces eso yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un escritor, generar ya una sinergia que signifique que lo quieren adoptar, que el lector lo quiere adoptar en su propia familia, ¿no? ¿Habéis leído el programa con el que nos convocan aquí? Encuentro, leer es otra casa, con Ana Merino y Manuel Vilas. Una pareja de escritores, de lectores, de cómplices, cuál es su realidad, cómo comparten los espacios físicos, etc. Lo que quiero decir es que no nos han traído para hablar de amistad, sino yo creo que les hemos hecho una promesa, una pequeña promesa de un cachito de intimidad, lo cual es un asunto un poco delicado porque en algún momento podemos pasarnos de invasivos. Y si me pongo invasivo me hacéis un gesto así, con la oreja o algo por el estilo. No te preocupes, como llevamos máscara no pasa nada, ¿no? Si os parece, se me ocurre que una manera de ofrecer ese cachito de intimidad puede ser entraros preguntándoos por vosotros como lectores. El contraste de los dos como lectores. Me gustaría, por ejemplo, empezar por una cosa muy sencilla. ¿Cuál de los dos es un lector más severo, más puñetero y cuál es más compasivo? Ana, por ejemplo, todos los libros que lee los subraya todo. Yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo uno que ha leído ella, el que leyó ella la primera, y luego lo he leído yo, y está todo subrayado, ¿no? El cabo a rabo, y con anotaciones, con muchas anotaciones muy interesantes y tal, y luego además subraya muy bien lo fundamental. O sea, quiero decir que después de haber leído ella un libro, te puede sacar hasta la paja, ¿no? Porque con que te leas lo que ha subrayado, ya... Es mejor que el libro. Sí, o sea, es una labor de criba, entonces un libro que ha leído ella ya es subrayar lo más importante, puedes dejar de leer lo que no has subrayado. Está muy bien. ¿Quién es el puñetero? ¿Quién es el riguroso y quién es el compasivo? Bueno, yo creo que somos lectores... yo creo que somos lectores bastante parecidos, no creo que seamos ningunos... No, yo creo que somos disfrutones. Ella lee muy deprisa, lee muchos libros, yo a lo mejor soy más lento, no lo sé. Tampoco leemos lo mismo, ¿eh? Ella lee mucho cómic, yo cómic no leo, por ejemplo. Yo soy lector de novelas. Yo soy más lector de novelas, yo realmente leo novelas. Algún ensayo, pero... Poesía también, compartimos eso. Poesía leemos poca, yo leo poca. Sí. Bueno, sí, no, lees bastante, ¿eh? Sí, yo leo novelas. Bueno, pues novelas. A ver, voy a discutir yo, venga, hombre. Yo leo novelas, que es que realmente es el género que más... Yo creo que es el género que mejor actitud tengo yo ante ese género y el que mejor me sitúa y tal, son las novelas. Y tú también lees un montón de novelas. Sí, pero también leo mucha teoría. Porque ella lee teoría académica también. Entonces, eso es para nota. También porque uso, y a lo mejor estoy metida en un ensayo académico, es una parte de mí que sigo cultivando. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en un ensayo que tengo que entregar que había prometido un colega sobre los hermanos Hernández y estoy leyendo teoría sobre cómic alternativo de los 80. Estoy repasando el movimiento punk en los 80 en California, entonces estoy así, pero sí, intentamos combinar un poco. Lo que yo leo son libros con letra gorda. Sí. Eso es lo que porque lo primero que miro con un libro es si tiene, porque si no estás, yo tengo ya vista cansada, entonces
Pues, o sea, una cosa fundamental que tiene que tener un libro que me vaya a leer es que como sea una letra pequeña, automáticamente ya me echa. Esto parece una tontería, Hay pero... una cosa que se llaman gafas. Sí, pero aun con todo, o sea, ya con gafas agradeces. Por ejemplo, una cosa que tiene maravillosa la edición de novela en España es que los editores suelen editar cuando entra en bolsillo no, pero las letra grande, una letra grande que favorece que tú te puedas leer. Es que a veces, si tú miras los libros que se editaban en España hace 30 o 40 años, yo a veces me quedo perplejo de ver las letras minúsculas con que se editaban esos libros y novelas de primeras ediciones. O sea, en los años 60 y 70 las letras eran mucho más pequeñas, ¿no? Ahora las letras son más grandes. Yo como lector lo agradezco. ¿Os acabáis los libros que nos gustan? ¿Cuál es el lector más compulsivo y más impaciente de los dos? Pues no lo sé, es una buena pregunta. Si un libro no me gusta, lo dejo y no pasa nada, no me afecta. A veces vuelvo, digo, ¿por qué lo dejé? Pero... Hombre, yo lo que hago es pasar... A ver, si el libro me está ya flaqueando, pues lo que hago es empezar a pasar páginas y tal para ver si... Yo le doy mucha oportunidad a los libros. O sea, y voy pasando y pasando y a veces pues ya me planto en el final, ¿no? Pero sí que... Yo tenía un amigo que decía que siempre se saltaba los sueños. De todas formas, la prueba del algodón de un libro es... Si un libro te está gustando, aunque te resulte, la lectura te resulte complicada o te canse, una prueba del algodón es cuando intentas saltarte algo y no puedes, ¿no? Porque ves que si te estás saltando algo, hay algo que en tu interior que te está diciendo que hay algo que no funciona bien en esa lectura y vuelves otra vez. O sea, cuando el libro te imposibilita saltártelo, yo creo para mí, como lector, es una buena señal de que ese libro, por lo que sea, me ha cautivado, ¿no? Me ha seducido. ¿Y cuál es, a ver cómo digo, la fuente de prescripción? O sea, ¿qué os lleva a elegir un libro? ¿De quién viene el consejo? ¿De dónde viene la información para elegir un libro u otro? Bueno, viene de muchas partes. Siempre se está conversando con familiares, amigos, o sea que a veces la propia curiosidad de un libro te lleva a otro. Yo tengo la suerte en Iowa de tener una gran biblioteca y cuando te subes a la biblioteca empiezas a caminar por las estanterías, aparecen muchos libros que de otra manera no encontrarías, ¿no? Porque por un lado está la mesa de novedades y por otro lado están, digamos, los que se han ido asentando en el fondo de biblioteca, ¿no? Y uno tiene que combinar eso, pero luego tenemos colegas escritores y eso indudablemente te lleva a seguir lo que están haciendo y ir leyendo su obra. Entonces, hay un poco de todo en el proceso de los libros, ¿verdad? Sí, ahí también, respecto a lo que dices, también, por ejemplo, yo me angustio en las librerías, ¿no? Hay que ir a las librerías, por supuesto, pero que yo cada vez me angustio más en una librería porque veo muchos libros que no he leído. Entonces esto me pone... Y de repente tengo muchísimas ganas de leer muchos libros que estoy viendo y de repente me doy cuenta de que ni tengo tiempo ni tengo posibilidades de leerlas y entonces eso me produce angustia. Entonces lo que procuro es ir a una librería ya con el libro que quiero comprarme más o menos concienciado de que me voy a por ese libro y que es ese libro el que esto y tal. Pero siempre acabas mirando otros libros que te seducen y tal, y un libro, en la literatura es un racimo, un libro te lleva a otro libro y estás leyendo uno que abre la puerta a otro y otro la abre a otro y así infinitamente, ¿no? Es un poco un tema borgesiano, ¿no? De los libros que llaman a los otros libros. Yo muchas veces acabo leyendo un libro que no sabía que un libro que procede de la lectura de otro libro anterior, ¿no? Y también en los escritores hay otro tema muy agobiante y que te determina muchísimo la lectura, que está en función de lo que tú estás escribiendo. Eso a mí determina mucho el libro que voy a buscar. Si yo estoy escribiendo un tema, estoy escribiendo una historia determinada, automáticamente todo libro que yo crea que tiene que ver con lo que estoy escribiendo me interesa.
Entonces voy ya a leerme ese tipo de libros, ¿no? Según lo que estoy escribiendo, ¿no? ¿En busca de información o también en busca de ver cómo ha resuelto una música? No, una lectura. También hay otra cosa que los escritores leen, o sea, no leen, a veces, o sea, yo no leo por placer muchas veces, yo leo también, hombre, siempre hay placer, pero yo leo también por interés muy casi, ¿cómo explicarlo? Un interés pragmático. Pragmático. Muy pragmático de ver si lo que yo estoy escribiendo, en el sitio, en el berenjenal en el que me estoy metiendo yo, quién se ha metido antes y cómo lo ha resuelto, ¿no? Y entonces lees esas novelas o esos libros para ver cómo otro ha resuelto lo que tú estás trabajando, ¿no? ¿Y tú, Ana, eres muy lectora de rapiña? De ir sacando ideas, imágenes. No, yo soy me voy a la tienda de cómics que hay en el pueblo de Iowa, voy a ver qué novedades hay, voy a ver qué números antiguos hay, qué revistas, me puedo pasar, me pasa lo contrario que Manuel, me puedo pasar 2 horas, ha salido esto nuevo, tal, no sé qué, mira esto tal, muñequitos de Totoro, me llevo no sé cuánto, y ya me salgo. Y luego si me voy a Prairie Lights, que es la librería de al lado, que además tiene un café, me hago un recorrido por todas las novedades, saber qué hay en oportunidades, saber qué no sé qué, salgo llena de cosas, pero no me genera tanta, digamos, no tengo esa relación metafísica con la experiencia creadora. La mía es más festiva, yo creo. Y sobre todo porque supongo que con esa relación de investigar, sí, y es muy buena observación, ¿no? Ver cómo otros han resuelto un libro, pero no sé, es como más natural mi relación con el espacio de la librería, de la tienda, de la biblioteca. Es más armónico. Lo que estás contando es que escribir una novela tiene algo de investigación académica. No académica, además sería más la idea de investigación en la vida, ¿no? Es decir, de ver cómo lo que tú te está obsesionando y que estás escribiendo sobre eso, que seguro que hay otros escritores que les ha obsesionado también, ver qué forma le han dado, cómo lo han resuelto, cómo han sabido escribir sobre esos temas. Y uno de ellos, y cuando empiezas en ese, ya otro te lleva a otro y a otro y a otro, y al final acabas teniendo, no sé, yo ahora por ejemplo estoy leyendo mucho a Emmanuel Carrère, el francés, ¿no? Me lo estoy leyendo todo, pero yo no pensaba, leí una novela suya y tal, me gustó y automáticamente empezó, claro, vi que tenía que ver con lo que yo estaba haciendo, claro, cuando ves que alguien está escribiendo o que alguien ha escrito cosas que tú estás escribiendo también, automáticamente empieza una curiosidad ya, no sé, profesional, ¿no? Por ver cómo ha resuelto un montón de cosas, ¿no? Y también hay placer, evidentemente, ¿no? No sé. Me interesa una cosa que has dicho. Luego hay otro tema también, que son los clásicos, que hay una cosa que siempre, realmente muchas veces estás, cuando en una librería de repente, claro, por ejemplo, tú has leído a Tolstoy, ¿no? Pero claro, de repente hay una edición nueva de Guerra y Paz, ¿no? Y dices, bueno, y esta, o sea, que sí que de repente los clásicos siempre te están reclamando la atención, y entonces eso también hace que el nivel de obsesión por las lecturas, o sea, has hecho lecturas. Hiciste lectura, hay otro tema, este era el tema. Las lecturas que tú hiciste cuando tenías 20 y tantos años, de repente un buen día dicen, bueno, ahora tengo 50 y tantos, tendría que revisar lo que leí porque seguro que me voy a encontrar con otra. Entonces la angustia todavía crece más, claro. Llevo 20 años hablando de Tolstoy y ya no tengo ni idea de qué va Tolstoy. Yo leí Guerra y Paz cuando tenía 30 años y ahora, después de 20 y tantos, que sigo diciendo lo mismo, o sea, sigo pensando lo mismo sobre esa novela o sobre cualquier otra novela. Me interesa una cosa que has dicho, lo de que tu relación con los libros es más liviana y más amable que la de Manuel. Claro, porque ten en cuenta que he crecido con una casa forrada de libros. Entonces asocio los libros a una infancia feliz, a que los libros forman parte de la casa, es el hogar, y eso yo creo que es muy importante. Por eso soy muy partidaria de que los libros entren en las casas y los niños se relacionen con los libros, porque si no tienes esa relación con los libros te entra esa ansiedad, pero cuando los libros son la parte natural del día a día en una casa, yo creo que por eso hay esa relación tan lúdica. Voy a esa librería y me siento como en mi casa. Bueno, a lo que iba, ¿lees también con más, de una manera más relajada, con
puedes tener conversaciones banales mientras lees, puedes escuchar música mientras lees o requieres mucha concentración, o Manuel requiere más concentración cuando lee. Luego voy a preguntaros lo mismo para escribir. Ok, pues no sé, cuando estoy leyendo estoy concentrada. Yo no escucho música, Manuel es de música, pero yo creo que cuando lees no escuchas música. Sí, ¿También? Vale. Bueno, a veces no, depende. Pero Depende de dónde lea. a mí me gusta leer en la cama, por ejemplo. O sea, tumbarme o leer en el sofá tumbada. Es algo que me gusta estar ahí tranquila leyendo y ya está, ¿no? Pero no me he fijado de esa idea de recogimiento. Sí, me pongo a leer y ya está. ¿Y si suena el teléfono? Pues si suena el teléfono, ¿te pones de mal humor? No, para un minuto lo cojo, contesto. O sea, que o sea, es parte de la vida leer, igual que a lo mejor si estoy muy enganchada, pues estoy sola y estoy muy enganchada en el libro, muy metida, pues en vez de comer a las 2, como a las 3:30, a las 4, a veces soy un poco desordenada con el tiempo de lectura o con el tiempo de trabajo, porque se me va el santo al cielo. Y si estoy sola, que a veces pasa cuando estoy en Estados Unidos, pues eso, aprovecho y me pongo a leer algo por la noche. Por ejemplo, si estoy muy angustiada por la noche, me desvelo, me encanta ponerme a leer, porque enseguida me meto en el libro y me saca de mi angustia. Eso es una cosa terapéutica que recomiendo a todo el mundo. Que a veces te despiertas en medio de la noche, te pesa el día, tienes dudas metafísicas, empiezas a darle vueltas, la mejor receta es ponerse a leer un libro, pero es que no falla. Y entonces a mí eso me gusta mucho. Si pierdo el hilo del sueño, me meto en un libro sin problema y me saca y me lleva otra vez. Puede estar 1 hora y media, me relajo, es como en vez de respirar, me pongo a leer y ya vuelvo otra vez a recuperar el sueño. Manuel, tú requieres mucha concentración, pues puedes leer mientras... No, yo en un tren, yo leo en el transporte público, he leído muchísimo y en viajes leo muchísimo, en los viajes, y en el avión me cuesta más por el ruido, pero leo. Es más, cuando viajo me gusta leer mucho cuando viajo, y me gusta leer en la cama también. No sé por qué, pero cuando leo en la cama no escucho música, y leo en el despacho sí que leo con música. ¿Qué tipo de música? De todo atonal, tipo. aquí dificilísimo. De todo tipo. Si estoy leyendo no me pongo cualquier tipo de música, si estoy escribiendo no. Si estoy escribiendo me pongo la música que yo me sé en ese momento, ¿no? Pero sí, yo estoy todo el día escuchando música. Me acuerdo de hablar con un colega vuestro, con Colton Bean, el irlandés, que decía que la música que escuchaba, que elegía para los meses en los que estaba escribiendo una novela, tenía una influencia obvia en el libro que salía. O sea que, ¿quién te lo dijo eso? ¿Quién? Colton Bean, el irlandés. Que tal libro es el libro de escuchar música del siglo XX, de decafónica, que no sé qué. No lo sé, ¿cómo te suena? ¿Te reconoces en eso? Completamente. De hecho, voy a leerlo a él ahora, porque si le pasa eso significa que compartimos mucho, porque efectivamente yo escribo los libros con una determinada música y cada libro tiene una lista, una playlist, ¿no? Cada libro que he escrito. Ahora tienes que contar un poco. Bueno, que depende, es que son playlists muy emocionales, tienen que ver con... o sea, no es que sean músicas que sean maravillosas, sino que sirven para el libro que estoy escribiendo, ¿no? Es decir, te puedo decir lo que estoy escuchando ahora y no es nada absolutamente maravilloso, sino que es simplemente que a mí me es útil ese tipo de música, ¿no? ¿Y dirías que los libros que escribes luego tienen un tipo de melodía? O sea, este libro suena a jazz. Tiene que ver con la prosa, tiene que ver con cuando la música tiene una seducción muy en mi cabeza. Hay otros escritores que no escriben con música, pero hay unos cuantos escritores que sí escriben. Por ejemplo, Roberto Bolaño escribía con música también, y este que me has dicho tú ahora también, y hay escritores que ¿qué función tienen? Abre una especie de ritmo, casi, como diría yo, de ritmo antropológico en la cabeza, ¿no? Que te sitúa, genera un ritmo en tu cabeza la música genera un ritmo en tu cabeza que luego tú trasladas a un tipo de frase y a un tipo de escritura, ¿no?
y automáticamente las frases empiezan a salir de una manera muy natural y muy desde lo que estás escuchando, ¿no? Tiene una traducción la música en una forma de escritura, ¿no? Y esto no conviene tampoco decirlo mucho, ¿no? Porque es un truco. Es un truco. Ana, tú eres poeta. Se supone que la música tiene que ser algo relevante. Bueno, pero yo si me pongo música me distraigo, porque me voy con la música. Yo soy una persona que primero, una cosa clave en mí es me gusta escribir todo a mano, la primera versión. Siempre voy a escribir a mano o en un cuaderno o en cuadernos. Siempre tengo primera versión a mano. Me encanta escribir a mano. Me encanta escribir diarios. Estoy todo el día escribiendo cuadernillos de estos, todos los cuadernillos los voy llenando. Y luego, cuando he escrito la primera versión a mano, o la segunda, porque a veces reescribo, ya lo paso al ordenador y voy editando. Entonces estoy muy concentrada en ese proceso de las palabras trazadas con la mano, dibujadas, al tecleado, a la estructura, a la imagen. Entonces, la música la uso mucho en el coche, cuando me toca, porque como vivo en un pueblo y vivo en Estados Unidos, en Iowa, a las afueras, en la zona de los campos de sembrado, tengo que ir todos los días en coche. Y ahí me encanta estar escuchando música porque voy viendo el paisaje y tengo esa sensación de road movie, de estar en la carretera y además, pues eso, estoy con Nina Simone, con Bruce Springsteen, o sea, estoy metida en el ambiente americano y eso me encanta, esa media hora de ida y media hora de vuelta es musical. Antes escuchaba mucho la radio, pero como las noticias ahora son siempre los últimos complejas y tal, me gusta más meterme en una melodía y una canción en la carretera. Lo que te voy a decir igual es una pedantería horrorosa, pero se me ocurre pensar que el hecho de escribir a mano hace que escribir tenga más que ver con algo pictórico que con algo musical. Tal vez, en mi caso seguramente, porque además incluso lo que yo escribo es muy plástico, hay muchos colores, muchas descripciones, mucha atmósfera. Entonces yo soy muy visual en ese sentido y Manuel tiene una abstracción. Aparte que siempre hay melodía y cuando estamos Manuel y yo juntos, yo sé que Manuel está trabajando porque oigo su música. Lo que pasa que la oigo en la distancia, no me molesta en absoluto, además me concentro. Pero... ¿Canta? No canta, trabaja mucho. Si cantara, me iba a dedicar a esto de la literatura. Sería rockero. No, pero por ejemplo es nocturno total. Manuel es nocturno le encanta trabajar de noche. Yo soy en cambio de amaneceres, de por la mañana. Me levanto con una idea y me gusta mucho, me voy con el cuaderno y trabajar en la mesa de la cocina. Y luego estoy con no sé qué y tal, y trabajo en otra mesa y sigo escribiendo. Eso me gusta mucho. Y a mí el primer tramo de la mañana me gusta mucho, que Manuel todavía está durmiendo. Y ahí aprovecho y luego ya se levanta y ya tengo hecho algo interesante y eso me gusta, que llega allí medio dormido, hola, buenos, y yo ya he sacado una idea, he trabajado. Y luego al revés, a las 11 estoy yo ya groggy Además, yo me meto en la cama, estoy leyendo, estoy escribiendo. Si estoy escribiendo es la perdición, porque el rotring o el rotulador ya destroza la sábana, ¿no? Pero yo caigo, o sea, puede haber luz, tengo sueño y me quedo dormida, ¿verdad? Y luego aparece Manuel 3 horas después y me ve ahí. Pero Ana, ¿qué? ¿No? En ese sentido. Y tú te quedas trabajando hasta tarde. Sí, hay una hora o 2 horas por la noche de repente son buenas, ¿no? O sea, va a rachas también, ¿no? Últimamente, bueno, también depende de los viajes y tal, ¿no? Normalmente a mí la mañana también me gusta, pero no la primera mañana. O sea, yo levantarme a las 7 de la mañana para poder escribir, eso yo no lo he entendido, lo respeto porque hay muchos colegas míos que lo hacen, otro remedio, pero yo no lo he entendido nunca. O sea, yo sí jamás lo he entendido, me moriré sin entender cómo un ser humano puede levantarse a las 6 de la mañana para escribir. O sea, porque entonces ya, o sea, la literatura coge un significado... ¿cómo diría yo? De trabajo duro, ¿no? de madrugón, de proletariado, ¿no? Proletario. Entonces, no, o sea, ahí me niego, o sea, no... Esta mañana cogí un taxi y en la radio ponían Cruz de Navajas de Mecano. Parecéis Cruz de Navajas de Mecano, ya sabéis cómo acaba eso. Sí.
¿Cómo acaba? Le mataban al chico. Sí, no, pero volviendo, pero hay 2 horas que son de 10 a 12 de la mañana que son muy buenas. Para mí como escritor son muy buenas, de 10 a 12. Esas horas sí, antes no. Y por la noche también hay de 11 de la noche a 1 de la mañana, de la madrugada, que también son buenas. A mí hay una cosa que me encanta hacer. Me levanto temprano, tengo una idea, saco un cuaderno, cualquier cuaderno de cuadriculado, de hojas, y escribirlo a lápiz. Empiezo a escribir a lápiz, con lápiz, y ahí sacar puntas, ras, y seguir escribiendo, y se va quedando pequeñito el lápiz. Eso me encanta, es una cosa, y a veces, sí, estoy ahí como y de pronto voy afilando lápices, eso me encanta. A lo mejor una primera versión es a lápiz, luego la siguiente es a boli, pero el lápiz, ¡buah!, me fascina. Entonces estoy súper contenta y se me va quedando los lápices chiquitines. ¿Cuál de los dos es más inseguro con el trabajo hecho? ¿Cuál sufre más en la frustración? Bueno, yo creo que la inseguridad es en cualquiera, no sé, es natural en el oficio de escritor, ¿no? Es muy natural. Yo suelo ser bastante inseguro, sí, claro. Y quizá tú un poco menos, ¿no? Yo es que, de nuevo, el proceso creador lo veo como un proceso de disfrute. Yo escribo y disfruto mucho, estoy con el diario, estoy escribiendo, entonces no siento, puedo decir, madre mía, lo que estoy escribiendo, o sea, luego a lo mejor lo lee el lector y me dice, oye, que no, pero no siento esa solemnidad en el acto de escribir. Yo lo que siento es el disfrute, estoy contando algo y bueno. Yo solemnidad tampoco, yo ninguna. Vale, ¿no? ¿Cómo definirlo, no? Es ese sentido de la responsabilidad en el texto. Un poco de agobio, a ver, el agobio que te puede entrar, sobre todo cuando ya el libro, o sea, mientras estás escribiéndolo, que es un tiempo de regalado de alguna manera, es un tiempo en donde no tienes que rendir cuentas de forma inmediata, pero cuando un libro toca su fin y sabes que lo vas a dar al editor y ya va a ser leído por otras personas y tal, entonces pues sí que, de hecho, las primeras opiniones del libro que acabas de leer pues son siempre las que más las esperas de manera con más temor, ¿no? Pues cuando ya los amigos o tu editor te dice que le ha gustado el libro y tal, también la intensidad de los editores, ¿no? Que tienes que ver si está muy entusiasmado o no está muy entusiasmado con lo que acaba de leer, ¿no? Y entonces pues ya te vas tranquilizando, en fin. Y quiero decir con esto que uno no sabe realmente, hasta que no da a leer el libro que ha escrito, puedes estar tú muy contento con el libro, pero necesitas la opinión de las personas, de los demás, ¿no? Yo por lo menos, y tú creo que también, ¿no? También, sí, pero que que no es un acto de sufrimiento, que lo compartes y te da mucha satisfacción. Ah, he podido terminar esto. Digamos que esas lecturas afiladas son las de los artículos académicos, que esos son un poquillo más de tortura, ¿no? Porque dices, bueno, si lo estás escribiendo en inglés, si lo estás escribiendo para una revista que tiene que pasar por pares ciegos y tal, y que has metido mucha teoría, pero el proceso de escribir, creación, yo lo veo para mí más lúdico y más relajante digamos, que la escritura académica, que a veces se convierte en un proceso escritura académica no hago, más denso y donde, bueno. Yo me acuerdo hace muchos años, tenía una amiga violinista, o sea, que toca violín, yo no tengo una educación musical relevante. Íbamos a conciertos de conjuntos de cámara en la Fundación Marc y a mí me parecía maravilloso todo lo que veía y escuchaba, y ella, en cambio, cuando terminábamos decía, la chica del segundo violín ha sido un desastre, ha metido la pata en 4 sitios y ella no había disfrutado nada de aquella experiencia. Y no lo sé, como lectores también disfrutáis menos a medida que tenéis más conocimiento, más pericia o no. Hombre, la inocencia del lector la vas perdiendo conforme, es decir, no es lo mismo leer con 20 y pocos años que cuando ya ha pasado unas cuantas décadas, ¿no?
esa ingenuidad y esa inocencia la vas perdiendo, y la capacidad de admiración también, ¿no? Pero de repente llega un libro inesperado y te la devuelve, ¿no? Eso también es un poco la búsqueda que hace, digamos, el lector maduro. Sigue buscando volver al descubrimiento de un libro que le maraville, ¿no? Aunque sepa que ya va a ser más difícil encontrarlo, porque ha leído ya, como la historia del lector que llevas dentro de tu alma, pues ya hace que sea difícil que te sorprendan libros nuevos, ¿no? Pero siempre estás esperando. Y también te puede pasar con los clásicos, que te hayas dejado de leer algo, bueno, que de repente, yo qué sé, una novela de Dickens o de Galdós, que no hubieras leído, y de repente la lees por primera vez y te deslumbra, ¿no? Esto siempre está allí, ¿no? Yo, por ejemplo, yo en el confinamiento me volví a leer El Quijote y bueno, me volví a sentir deslumbrado como lector, ¿no? Entonces, bueno. ¿A ti se te ha puesto ojos cínicos con la edad o no necesariamente? Pues yo creo que no, porque además me toca, como también trabajo con talleres y me toca leer textos jóvenes de personas que están empezando con proyectos, etc. Mi lectura es súper pragmática, ¿no? Es cuando estoy trabajando en el taller, se entiende, tiene esa persona voz y claridad, cómo va a comunicar. O sea, cuando estoy trabajando con escritores que están empezando en ese proceso, soy muy lectora pragmática y no una lectora que dice, no, enseguida veo posibilidades, por dónde llevarlo, o sea, estoy pensando si hay ese proceso. Y cuando leo, pues, no sé, siempre me lo paso bien, de pronto releo, me piden, el año pasado, hace 2 años, me pidieron pues que escribiera una introducción para una reedición de uno de los volúmenes de Corto Maltés. Feliz. Es más, pues yo qué sé, incluso tebeos de la infancia que vuelvo a leer o releer libros que me gustaron en la infancia, me gusta volver a leerlos. No tengo a lo mejor el talento que tiene esa amiga tuya para detectar, o sea, ella sabe cómo definir, ¿no?, la percepción a la hora de tocar un instrumento. A lo mejor yo veo a alguien intentando construir un relato y no sé, no me molesta, lo veo profundamente humano, ¿no? No sé cómo definir, no sé, porque el ejemplo que nos has puesto, en realidad, ¿qué es lo que quería expresar? Que el mucho conocimiento, la pericia en el ojo, en el oído, en el caso del violín. También creo que el violín es algo más parecido a una ciencia exacta que la literatura. A veces va en contra del disfrute. No, porque yo creo que también el conocimiento te hace ser una persona más flexible, precisamente por ese conocimiento, más empático, porque ya sabes, digamos que tengas más capacidad para entender los errores. No lo sé, es una buena pregunta, porque hay personas que buscan el concepto de perfección, y otras personas que son conscientes, bueno, de la fragilidad, de la imperfección, y ven otro tipo de armonía. O sea, es una perfección armónica en el gesto de tocar el violín. A lo mejor tú ibas y disfrutabas del momento de todos juntos, en esa sala musical, los músicos esforzándose, esa sensación. Yo creo que depende de cómo enfoques las sensaciones, de la experiencia misma, de la creatividad, ¿no?, por ir a un concierto de música, y cuál es tu predisposición para ese momento, si es un momento social, de estar con mucha gente, disfrutar de la sala, de la atmósfera. A ti lo que te cautivó fue la atmósfera, no la precisión en la ejecución del violín. En cambio, tu amiga estaba concentrada en la ejecución. Estoy seguro de que si aquí alguien toca el violín, estará enfadadísimo con la idea de que el violín es una ciencia exacta. Pido perdón, pero bueno, espero que se entienda. ¿Cuál ha sido vuestra relación con la literatura durante el confinamiento? ¿Habéis leído cosas distintas de las que soléis leer? ¿Ha sido meses provechosos de escribir? Yo pensé, claro, yo cuando llegó el confinamiento pensé, digo, bueno, a ver, como llegaba el fin del mundo, pensé, digo, a ver, ¿qué
lo de la isla desierta, ¿no? Pensé en la Biblia, pensé en la Divina Comedia y pensé en el Quijote, ¿no? Digo, más fuerte, ¿eh? Claro, digo, se acaba el mundo, me voy a una isla desierta. La Biblia, la Divina Comedia, bueno, la Divina Comedia podía ser sustituido por a lo mejor Hamlet de Shakespeare, algo de Shakespeare, ¿no? O algo así, ¿no? Pero Hamlet te dura una tarde. La Divina Comedia, yo creo que eran 3 libros, sí, El fin del mundo, 3 libros, la Biblia, El Quijote y la Divina Comedia, ¿no? La Biblia no me la leí, la Divina Comedia tampoco me leí el Quijote, ¿no? O sea, pensé que era lo que había que leer en un momento de semejante gravedad, ¿no? Pero yo me di cuenta que en realidad había un problema. Mucha gente decía que la lectura era angustiosa, la escritura también era angustiosa, porque pues fíjate que está resuelto también en Don Quijote, ¿no? Don Quijote lee libros, lee libros con una idea de futuro, que es la devolución, la restitución de esos libros a la vida, ¿no? Sí, no lee en sí mismo, o sea, su placer no es un lector de libros que la lectura se acabe en el hecho de terminar el libro, ¿no? O sea, lee los libros para ponerlos en práctica, ¿no? Sí, toda su idea está en que en el futuro va a poner esos libros en práctica, todos los libros de caballerías que está leyendo, ¿no? La idea de la literatura sigue siendo la misma, es decir, un lector normal lee libros con la idea de que esos libros le van a servir para la vida, le van a ayudar, le van a auxiliar, le van a enfocar, incluso va a poder interpretar mejor la vida porque ha leído esos libros, ¿no? Que también es una idea cervantina, ¿no? Porque ya está en el Quijote esa idea de la lectura de libros, ¿no? Pero claro, en el confinamiento, en la pandemia, la idea de futuro estaba en suspensión. Sí, de hecho, no sabíamos, todavía no lo sabemos. O sea, ahora se ha anunciado la vacuna y ha subido la bolsa. Entonces, que esa es la prueba del algodón. Si sube la bolsa, está claro que la vacuna va bien. Entonces, la idea de que tú no podías, de que si tú lees los libros porque luego vas a ir a la vida, pero si tú lees libros y no vas a ir a la vida, parece como que el acto de leer libros la literatura yo la sentía incompleta porque luego no podías devolver ese caudal de lecturas al gozo y al placer de la vida, ¿no? Entonces yo creo que ahí nacía una angustia que muchos sintieron de que, claro, estaba en suspensión esa idea del regreso, de volver a vivir, ¿no? Entonces leías con un poco de angustia porque no estaba claro si todo eso que estabas leyendo lo ibas a poder luego comunicar con tus amigos, vivir en la vida, poner en práctica en la vida, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo te fue a ti? Pues, hombre, mucha perplejidad porque era algo que presentía. Te estaba comentando antes que en enero, cuando volví a Estados Unidos y luego me vine para la gira de la novela del mapa, en enero a mí las noticias de que en China, en Wuhan, había entrado un virus y que estaban construyendo un hospital, pues a mí eso me inquietó muchísimo, porque además soy un pelín hipocondríaca, entonces yo iba viendo a los colegas asiáticos que todos venían tal, con mascarillas para arriba, para abajo en los aviones, entonces me planté a la gira llena de geles, toallitas desinfectantes, que la que estaba conmigo de destino alucinaba, pero luego ya se da cuenta, íbamos a no sé dónde y estaba yo decía, esto no me gusta nada. Yo ya iba con un estado de alarma permanente y se cumplieron mis peores temores, porque de nuevo, me acuerdo que además lo veía en Iowa en el móvil, veía cómo estaban construyendo un hospital a toda velocidad y dije, es que esto, no lo sé el resto decía, Juan, estás exagerando, y yo decía, que están intentando construir un hospital esto no suena nada bien, y además eso, los aviones, no sé qué, yo ya iba en estado, vamos, que si llego a ser como la neozelandesa, ¿no? Cerraba. Entonces, eso me generó muchísima preocupación cuando realmente se cumple esta pesadilla. Una de las cosas que empecé a hacer es leer muchos artículos científicos, o sea, intentar al máximo saber qué universidades,
quiénes eran los investigadores que estaban haciendo en un sitio y en otro, los de Pittsburgh, que han visto, además mi alma mater, mi doctorado lo hice en Pittsburgh, los de Pittsburgh han generado una serie de medicaciones, o sea, eso me llevaba ya, el amanecer yo ya estaba intentando ver cuál era el debate de los científicos e enterarme. La hipocondria de cómo vamos a salir, todos nos hicimos, decían, no necesitamos mascarilla, yo ya con tela vaquera me había construido y había cosido una mascarilla porque no me fiaba, decía, vamos a ver si estos, o sea, no sé, lo que no entendía era qué estaba pasando con, me acuerdo que tú estabas en Roma y yo te dije, vuelve inmediatamente, y tú, no, pero si está pasando solo en el norte, ¿te acuerdas? Sí. O sea, había como, lo que me sorprendía era la percepción de la gente de, bueno, en una ciudad industrial del norte, y yo pensaba, pero si es que nos estamos comunicando, o sea, ¿y yo por qué lo veo como, eso a lo mejor es eso, los hipocondriacos, yo veía como, ¿os acordáis de esa película de las vainas, de esa de miedo de los años 50, la invasión de los cuerpos? Yo tenía la sensación de la invasión de los cuerpos. Esa película es una película de ciencia ficción de que empiezan a llegar unos extraterrestres que se apropian de los cuerpos de los demás y nadie se da cuenta, y una serie de personas. Yo tenía esa sensación, y además que el virus del coronavirus no tiene cerebro, es como un zombie, es invisible, o sea, es todos nuestros temores, como el Drácula que te viene a chupar la sangre por la noche y no te has enterado, si has dejado la ventana abierta, ¿no? Parece que la iconografía de mis miedos, de esos miedos de los cuentos de terror, para mí se hacía real, lo cual generó estado de, yo ya en febrero ya estaba en estado de alerta, o sea, haciendo la gira, la campaña, en estado de alerta, alarma familiar. Cuando llegaba a casa mis padres yo ya estaba, no nos podemos besar, no sabemos, es algo, o sea, iba leyendo, yo me iba adelantando digamos, al material científico que iba llegando y que estaba en las redes, porque además una de las cosas que empezó a desesperar a los colegas científicos en Estados Unidos, porque ya cuando mandan cerrar España yo tenía que volver a Iowa y yo avisé que no volvía y dijeron que me quedase aislada, y empecé a preguntarles qué está pasando, y el problema que tuvieron los científicos es que no les compartían las autopsias. O sea, sabían que algo estaba pasando en China, sabían que no sé qué, pero no tenían suficiente conocimiento para saber qué estaba pasando realmente, les faltaba material. Y claro, por eso dijeron, hay que cerrar las universidades, todo el mundo a casa, porque realmente no tenían. Y luego estaba la desesperación de médicos, enfermeras, lo que estaba, el desborde de los hospitales, pero el científico le pilló a un sector que realmente les pilló un poco desprevenidos y que les faltaba mucha sustancia para seguir investigando. Eso ha ido variando. Nos quedamos aislados. ¿Y qué pasa? Todos los que nos dedicamos a la docencia hay que construir un mundo digital, dar las clases, etc. Y eso me llevó mucho tiempo. O sea, colegas que estaban bloqueados porque ni usaban plataformas ni nada, a los que les echamos una mano. Una colega pues, que está a punto de jubilarse, que lo que le faltaba, ¿no? Que de pronto tienes que utilizar plataformas. Y eso a mí me llevó mucho tiempo. Y luego había un libro, 2 volúmenes, que había comprado, yo estudié la carrera de Historia, y había comprado hace años y no me había leído, que es el Talmud. Entonces me había leído la Torá, me había leído la Biblia, el Corán, etc. Y tenía mis 2 volúmenes del Talmud, que es todos los debates de los sabios sobre el judaísmo. Entonces me pareció una lectura muy apropiada, aparte de que los debates de los sabios sobre la experiencia religiosa, sobre el tiempo, sobre las pestes, sobre todos los temas que nos caían encima, de pronto me encontré en esa lectura mística, de nuevo, serenidad existencial, porque me di cuenta de que las mismas preocupaciones que teníamos en ese momento ya la habían tenido en su momento otras personas y habían traducido su existencia a través de la construcción de Dios, ¿no? Pero también son las reglas de convivencia, no solo es la cuestión de fe, porque el Talmud son todas las reglas de convivencia. Entonces, nada, me pasaba los días, pero no subrayé los libros, me dediqué a tomar notas. Me dediqué a tomar notas en un cuaderno con varios colores. Es que lo estaba pensando, digo, pues mira, los 2 volúmenes, hay libros como que no les doy tanta paliza, pero es verdad que me gusta mucho escribir, etcétera, ¿no? Y curiosamente,
me encontré, pues eso, viendo cómo se enfrentaban a las pestes, y luego releí la Ilíada, que me tuvo muy entretenida porque descubrí que las fake news ya existían, los dioses que se hacen pasar por otros para generar una guerra, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, la Ilíada, una guerra, empieza con una peste, porque entonces descubrí que lo que estábamos viviendo ya lo habían vivido nuestros antepasados y que, bueno, pues teníamos que resignarnos y aguantar con el mejor talante. Esa fue. ¿Me dejas? De todas formas, estaba pensando que el hecho de que durante el confinamiento nos pusiéramos a leer significaba que teníamos confianza en el futuro. Por supuesto. Claro, porque estaba pensando yo en las películas del corredor de la muerte, ¿no? Donde están los condenados. A esto no les da por leer libros, a estos les ofrecen, pues yo qué sé, gambas, solomillo, porque al día siguiente los van a matar. Entonces, tú no has visto ningún condenado a muerte que diga, no, por favor, tráeme el Don Quijote de la Mancha o tráeme la Odisea, ¿no? Nos piden un manjar, ¿no? Entonces, el hecho de que eligiéramos libros significaba que es evidente que estábamos apostando por el futuro, ¿no? Sobre el Talmud no sé qué preguntar, la verdad. No, tengo simplemente. nada que... Pero bueno, yo vengo de la carrera de historia y eso genera, por ejemplo, ahora estoy leyendo sobre la guerra de África, sobre el Rif, etcétera. O sea, los que tenemos perfil de historiadores, enseguida un acontecimiento, un pensamiento nos interesa mucho qué ha pasado en la historia, cómo se han desarrollado determinados acontecimientos, cómo pensaban los que estaban antes que nosotros. A mí eso me fascina, el pensamiento anterior, cómo construían el mundo y sobre todo que se han enfrentado a las mismas cosas, porque es que venimos de las pestes y de las pandemias, sí, y no somos conscientes, o sea, acuérdate, tuvimos el SIDA y sigue el SIDA, lo que lograron es volverlo una enfermedad, pero hemos sufrido muy pocas en Occidente, pero África se están enfrentando cada 2 por 3 a todo tipo de pandemias, de enfermedades, etcétera. ¿Escribisteis mucho, algo, poco, regular? No, yo creo que yo escribí bastante porque quizá también por la sensación de que, claro, de repente no había la actividad laboral, que yo tenía muchísimos viajes y muchísimos encuentros y presentaciones y festivales y tal. De alguna manera trasladé esa responsabilidad que para un escritor es una responsabilidad laboral, la trasladé o la transformé en escribir el libro nuevo que estaba escribiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido estuvo bien porque yo estaba escribiendo un libro y pude adelantarlo muchísimo, ¿no? Pero también con esa sensación de angustia, ¿no? De estar escribiendo en la cuerda floja, ¿no? Con muchas incertidumbres, ¿no? Que yo de alguna manera quise, a la novela que estaba escribiendo, incorporé todo eso, ¿no? Porque, claro, era lo que estaba viviendo y yo siempre, en mi literatura, siempre todo lo que estoy viviendo lo meto en lo que estoy escribiendo, ¿no? En mi caso, tuve que hacer muchísimo, y estoy haciendo mucho teletrabajo, ¿no? Pero encontré el hilo de una novela en la que estoy muy, muy metida ahora mismo, y eso sí, la tuve que desplazar porque esa novela ocurría en el otoño de 2020, o sea, y obviamente nada de lo que podrían estar viviendo mis personajes puede pasar en el otoño de 2020, que es el que estamos viviendo. Estamos con mascarillas, estamos con distancia, no puedes ir a archivos, no puedes hacer una serie de cosas, y entonces todo lo que le pasa a mi personaje le pasa en noviembre del 2019. Tuve que desplazar temporalmente mi trama y me puse a escribir y ahí sigo escribiendo. Manuela, hay una idea interesante en las últimas respuestas que has dado, que es, a ver si las expresar, más o menos que nos relacionamos con la literatura porque es un poco nuestra manera de ser buenas personas, de ser buenos para los prójimos. No lo sé, ¿te reconoces en eso? ¿Es más o menos por ahí por donde van los tiros? Casi parece formular un deseo, una utopía que una realidad, ¿no? El hecho de pensar que la lectura pueda tener la lectura de libros, específicamente de literatura,
pueda pueda crear mejores personas, ¿no? Casi es una utopía. Yo, bueno, me gustaría creerlo, ¿no? No necesariamente, porque por ahí hay gente que lee libros y es muy mala, ¿no? O sea que hay que tomarlo eso con cierta precaución, ¿no? Pero, hombre, yo creo que en general, yo creo que la lectura de literatura, yo creo que hace que un lector de literatura es una persona más compleja, es una persona que admite y conoce los matices, que sabe que existen los matices a la hora de valorar los hechos. Solo la consideración de que existen los matices ya también es un paso hacia la bondad, porque la bondad también está muy relacionada con la inteligencia. Es decir, la bondad muchas veces es un hecho de la inteligencia, ¿no? En realidad, la bondad es que alguien de manera inteligente elige la bondad porque sabe que es mejor, ¿no? La elección de la bondad. Y eso es un fruto también de la inteligencia y probablemente eso también se asienta en la lectura de libros. Ahora bien, también el razonamiento podría ser decir, también la maldad, ¿no? También la maldad podría ser un fruto de la inteligencia lectora, ¿no? O sea, que podía admitir, ya entramos en dilemas filosóficos de mucho calado, ¿no? Yo soy bastante optimista y creo que los lectores que me he encontrado en esta vida, grandes lectores, son personas bondadosas, ¿no? Personas bondadosas. Hablo de oídas, pero me parece que había una frase de San Francisco de Asís. Yo creo que yo se lo leía a Jorge Edwards, que venía a decir que había dos caminos para la bondad, que era a través del conocimiento o a través del amor. Y San Francisco acaba llegando a la conclusión de que el camino bueno era el amor, que el conocimiento era un camino falso. Pues yo también lo creo, de alguna manera. Puede ser que sí. Si tienes algo que aportar bueno, pero lo que iba a decir que ese es el debate que tiene Gramsci sobre el intelectual, cómo el intelectual, digamos, el pensamiento complejo te puede generar una bomba atómica o te puede generar una máquina para salvar un respirador, para salvar vidas y para arreglarte el sistema sanguíneo si tienes un paro cardíaco. O sea, que el cómo utilices tu inteligencia, si la quieres hacer al servicio del bien colectivo o el mal por específicas cosas. Yo creo que en ese sentido, claro, son debates sobre el poder, sobre la tensión humana, etcétera, pero desde luego que leer, la capacidad lectora, leer genera empatía, entendimiento humano, la literatura aporta comprensión, inteligencia, o sea, te da una serie de valores fundamentales, que yo creo que por eso queremos que los niños lean, queremos generar lectura, queremos que haya bibliotecas. Otra cosa es ese debate que estáis haciendo, ese debate sobre de qué forma vas a utilizar tu inteligencia para el bien común o vas a utilizar tu inteligencia para reprimir, o sea, por ese instinto de enfrentamiento, etcétera. Pero sí, es otro debate, pero desde luego que la literatura y la lectura son fundamentales para generar sociedades sanas, equilibradas, dinámicas, imaginativas. O sea, para avanzar. Lo que ha hecho avanzar a la humanidad ha sido esa capacidad de abstracción, de desarrollo narrativo, de explicar el mundo a través de la ficción. Eso es lo que nos ha hecho ser seres humanos. El enfrentamiento, esos enfrentamientos, esas luchas de poder que podrían generar, pues eso, diseñar armas, etcétera, eso nos acerca más a otro tipo de seres, ¿no? Yo que quería puntualizar que el lector, claro, no, hay distintos, el lector de, yo qué sé, el lector de ensayo, el lector de historia, el lector de materias científicas, el lector de ámbitos profesionales, pues yo qué sé, el abogado que lee de lo suyo o el médico que lee... pero el lector de novela, el lector de literatura, es muy específico, ¿no? Yo creo que porque claro, es un lector que lee para conocer la vida. No está, yo qué sé, un sociólogo pues puede estar leyendo muchos ensayos de sociología y es lector, ¿eh? O un politólogo pues está leyendo, un historiador lee todos los libros de historia que se producen sobre su ámbito y es lector. Pero el lector, yo creo que hay un lector específico de literatura, el que lee novelas o el que lee poesía.
el que lee literatura, ¿no? Ese es un lector que su objetivo de conocimiento es la vida, ¿no? Entonces, esa especificidad de que su especialidad es la vida es muy importante en el lector de... El conocimiento se empieza a parecer al amor en ese punto. Claro, exacto, porque en definitiva el lector de literatura lo que busca es un enamoramiento de la vida, un reenamoramiento de la vida y un descubrimiento de los misterios. Es decir, el lector de literatura lee porque ve que la vida es misteriosa, hay un gran misterio, la vida es el misterio. La literatura es una exploración de ese misterio desde ángulos inesperados. Y eso el lector lo sabe, el lector de literatura desde la primera página sabe que le plantean una aventura que es el corazón, el misterio de la vida desde sitios que no están ni ni en la ciencia, ni en la sociología, ni en la filosofía, sino que es algo puramente, una fabricación puramente de la emocionalidad que hay en la literatura. Última pregunta, ya para aterrizar un poquito. ¿Qué votó vuestro condado en Iowa? Bueno, mi condado en Iowa es demócrata, pero es el único, porque Iowa se ha vuelto muy republicana. O sea que la zona universitaria tiende a ser demócrata y la zona más rural últimamente, porque además eso cambia, tiende a ser republicana. Entonces, eso es lo que estás preguntando, sí, ¿no? Pues esa es la situación. ¿Son mundos que se relacionan? Quiero decir, ¿tenéis amigos que votan a Donald Trump? Hombre, es complejo. Esa es una pregunta compleja, porque normalmente en el ámbito universitario no te vas a encontrar a gente que vote a Donald Trump. Pero en el no lo dicen. No lo dicen, obviamente. Yo creo que el problema en Estados Unidos es que nadie dice que vota a Donald Trump, por eso las encuestas fallan todas. Claro, pero no solo eso, pero yo en el ámbito gestor, que es un ámbito, por ejemplo, estoy ahora en el board del teatro de Riverside Theatre, o sea, estoy en otro ámbito más a pie de calle, te vas a encontrar el perfil de republicano de toda la vida, el perfil Clint Eastwood, porque una cosa es el republicano y otra cosa es Trump como figura política, aunque me parece más peligroso Pence que Trump, porque Trump al fin y al cabo empieza y termina en el mismo. A mí lo que me preocupa es otro tipo de político que va dejando una huella y no le ves venir en ese sentido, ¿no? Entonces Trump ahora está intentando agarrarse como puede, pero cada vez le queda menos asidero, imagino, y lo que hay que estar pendiente es, bueno, cómo va a proyectar eso en su saga familiar. ¿Es su hija la que va a heredar? ¿Cómo va, digamos? Es un pensamiento más pragmático. Pero hay una cosa curiosa en la situación política estadounidense. Las elecciones son como un espectáculo, hay mucha ansiedad. Además, yo trabajo mucho con la comunidad latina, trabajo con los DACA. Han sido 4 años muy duros por su política antimigratoria, muchísimas cosas. Lo que hay que ver es, bueno, cómo vamos a cambiar el discurso para que el votante republicano entienda que una cosa es ser republicano y otra cosa es los modelos políticos que están surgiendo y por qué están surgiendo esos modelos políticos. Muy bien, a eso iba. Las relaciones con... Te estaba preguntando si eran mundos que se comunicaban. Me dices que al final sí. Sí, claro. Las relaciones con el señor que probablemente vota a Trump, el contable del teatro que probablemente vota a Trump, ¿ese tipo de relaciones se han envilecido o siguen siendo... manejan con normalidad? No, ¿sabes qué pasa? Que a nivel de vecindad y de barrio, el americano es muy pragmático, porque además es voto cambiante. Digamos, el americano vota muchas veces vota a lo mejor republicano en el condado y luego vota demócrata en las generales, porque el que se presenta de alcalde le cae bien, le parece buena persona, es una persona no sé qué, y está en el partido republicano, vota republicano. Pero de pronto dice, no, a Trump no le voy a votar porque es un maleducado, es un no sé qué, no puede ser, voy a votar a Pence y tal. Tienen otra dinámica, otra relación con la política. Durante las campañas son muy exacerbados, como ahora, porque es un espectáculo, van los políticos, dan sus charlas, hay globos, o sea, pasa de todo. Ahora, hombre, con el tema del COVID no ha habido tanto espectáculo, pero es un poco circense. Por eso, en las primeras elecciones, hace 4 años,
yo estaba en Iowa y dije, cáspita, va a ganar Trump, ¿pero qué dices? A mis colegas digo, pues es el único autobús que pasa, pim, 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 con la banda, ¿dónde está Hillary? Yo estaba indignada, digo, ¿dónde está Hillary? Tiene que hacer campaña, o sea, el americano está acostumbrado a la relación con el político a pie de calle, a pie de barrio, a pie de sembrado, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una relación muy peculiar y luego están votando constantemente, cada 2 años, que si los del Senado, que si los del tal. Entonces, claro, otra cosa son los gravísimos problemas que hay. Por ejemplo, la policía, lo que hemos estado viendo con el tema del Black Lives Matter, por qué esto no lo solucionó Obama cuando había, por qué ha pasado en todos los estados, no solo pasan en estados republicanos, pasa en estados demócratas. O sea, ¿qué está pasando por la policía? Que les dan un entrenamiento de 2 meses, les dan una pistola y salen y son unas bestias pardas. O sea, pero bueno, o sea, cuando lo normal sería ir a una academia seria, una serie de cosas, y por qué no han solucionado ese tipo de situaciones. O sea, hay un montón de problemas. Pero a pie de calle o a pie de pueblo son tan pragmáticos que no les compensa estar crispados. Nosotros, en cambio, nuestro temperamento en España es vamos a estar crispados políticamente en sensación de no sé de qué. Entonces, a mí eso me da mucha rabia porque está bien tener grandes diferencias políticas, está bien tener debates, no sé qué, pero no lo traslades a la comunidad, porque la comunidad tiene que llegar a consensos, tenemos que buscar soluciones, tenemos que sacar adelante a personas. Entonces, yo cuando me ha tocado trabajar con personas muy conservadoras, yo intento buscar soluciones para llevarles a mi terreno, porque si queremos conseguir fondos para pagarle el salario a todo un equipo de personas, no sé qué, no sé cuántos, lo último que necesito, o sea, es en ese sentido. En ese sentido el americano es muy pragmático. Por eso, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Trump ha sido muy dañino. A mí lo que más me preocupa es ese equipo, cómo va a gestionarse, pero a nivel local hay transformaciones. Se puede evitar ese tipo de figuras. No sé si me he explicado. ¿Tenemos turno de preguntas, María? ¿No? Pues en ese caso hay que despedirse. Ha sido un placer charlar con los dos y estar aquí. En la pues nada, un gustazo. Muchas gracias. Un placer. Un placer estar aquí. Muchas gracias, Luis.